Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 27 de enero, en que celebramos el lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la carta a los Hebreos, leemos el capítulo 9, versículo 15 y versículos 24 al 28. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. La carta a los Hebreos nos hace adentrarnos todavía más en la profundidad de ese sacerdocio perfecto de Cristo, como el perfecto mediador, el insuperable mediador entre Dios y los hombres. Ya la semana pasada veníamos reflexionando y adentrándonos en este misterio precioso de ese sacerdocio de Cristo, de esa perfección y de cómo no puede existir ningún sacerdocio que sea mayor que el de Cristo. Empieza la lectura que hemos hecho hoy diciéndonos que Cristo es el mediador de una nueva alianza. Ya la semana pasada profundizamos sobre esa necesidad de la nueva alianza, porque la antigua alianza tenía un defecto. ¿Cuál era ese defecto? No provenía obviamente de Dios, sino de la respuesta de los hombres, pero la nueva alianza que ya había sido anunciada y que había sido decretada que era necesario llegar a ella, tiene como respuesta a esa alianza a ese que es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Continúa entonces la carta a los Hebreos diciéndonos: con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza. Es decir, que la salvación de Cristo no opera solo para el futuro o solo para el tiempo presente. No, opera para todos los tiempos, para que los llamados por Dios puedan recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Es decir, que la acción que realiza Jesucristo, ¿qué es lo que permite? Permite nuestra salvación. ¿Y esa salvación en qué consiste? En recibir la herencia eterna. Esa es la gran promesa y nunca tenemos que olvidarnos de ello. Cristo, insiste, o continúa, mejor dicho, la carta a los Hebreos, no entró en el santuario de la antigua alianza, que era donde entraban los sumos sacerdotes, es decir,
en el templo de Jerusalén, construido por mano de hombres, y que solo era una figura del verdadero Cristo, ha entrado en el cielo mismo, para estar ahora en presencia de Dios intercediendo por nosotros. ¿De qué está hablando la carta a los Hebreos? De esa ascensión del Señor después de su resurrección. Es tan importante entender la profundidad de la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Por qué? Porque es el momento en que se abre a la humanidad la posibilidad de entrar en la presencia del Padre. Jesucristo, en cuanto Dios, en cuanto a ser la palabra de Dios, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nunca se ha separado del Padre, ni ha dejado de estar con Él, ni ha dejado de estar en la presencia del Padre y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Pero se ha producido la encarnación, ha adquirido una naturaleza humana, y esa naturaleza humana que murió en la cruz y resucitó al tercer día, es en la ascensión la que entra. Por eso es que en nuestro credo decimos sentado a la derecha del Padre, para recordar esa humanidad de Jesucristo, cuerpo y alma humanos, verdadero hombre, siempre permaneciendo verdadero Dios. Pero entonces significa que en su ascensión, un hombre igual que tú y yo, uno que pertenece a nuestra raza, a nuestra naturaleza humana, ha vencido, ha pasado las fronteras, ha entrado en el reino de los cielos. Y eso significa entonces la apertura para la humanidad. En la antigua alianza, continúa la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Y la diferencia con Cristo, ¿cuál es? Es que no tuvo que ofrecerse, una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque entonces habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. No, lo ha hecho una sola vez. Una sola vez se ha manifestado, una sola vez ha tenido que sacrificarse, una sola vez ha tenido que derramar su sangre. Por eso es que el sacrificio de Cristo vale para toda la historia de la humanidad. Hay algunas personas a las que les puede resultar un poco complicado porque dicen, bueno, pero si Cristo murió hace 2000 años, los que estaban antes, ¿cómo es que han sido salvados? Y también pueden tener problemas con respecto al futuro. Bueno, y los que hemos nacido después de 2000 años, ¿por qué la muerte de Cristo sigue siendo nuestra salvación? Y aquí un tema que es precioso de analizar. Cuando nosotros hablamos de la encarnación del Verbo, ¿qué estamos diciendo? Que Dios se ha hecho hombre. Dios es eterno, que significa que en Dios no hay tiempo. Y esa es una de las maravillas de la encarnación. Cuando María ha dicho que sí en la Anunciación, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que el Verbo de Dios, el Eterno, ha entrado en el tiempo. Pero al hablar entonces de ese verdadero Dios y verdadero hombre, lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, que es que las acciones temporales de Jesucristo son acciones de un hombre, pero que es Dios verdadero. Por tanto, de un hombre que actúa en el tiempo, pero también de ese Dios que no tiene tiempo. Por eso todas las acciones de Jesucristo son válidas para toda la eternidad, porque son acciones, sí, realizadas en un momento de la historia, realizadas por un hombre, pero ese hombre es al mismo tiempo Dios, por tanto sus actos son atemporales, no tienen tiempo, no pertenecen al tiempo, abarcan todos los tiempos. Por eso su salvación sirve para todos los tiempos. Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia.
en el momento culminante. ¿Por qué el momento culminante? ¿Acaso fue el mejor tiempo de la historia? El momento culminante significa ese momento que no va a repetirse, que no puede existir ninguno más alto. Ninguno más alto. No va a haber ningún otro momento en la historia donde el Verbo de Dios vuelva a hacerse hombre, porque ya se hizo hombre. Y no hay la posibilidad de que suceda algo más grandioso que eso. No, es que ahora lo que va a suceder, no hay. No existe nada más grandioso. Y por eso es que nosotros vivimos en la plenitud de los tiempos. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio. Fíjate cómo la carta a los Hebreos nos recuerda esta realidad de nuestra fe, que nosotros morimos e inmediatamente recibimos nuestro juicio particular. Al final de la historia vendrá el juicio universal. Así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Para quitar los pecados de todos, es decir, que no hay ninguna posibilidad de algo más grandioso que esto. Y al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, ya no para hacer lo que ya hizo, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan, es decir, para dar cumplimiento a toda nuestra esperanza y para que podamos participar entonces de su misma resurrección. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Primera cosa que tenemos que darnos cuenta es que estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, es decir, estamos al inicio del Evangelio de San Marcos. Hemos comenzado a celebrar ese tiempo ordinario recién hace 3 domingos atrás, y eso significa que iniciamos la lectura de esa vida pública del Señor. Estamos en los albores de su predicación. Estamos en el inicio cuando ha comenzado recién a formar a sus discípulos, ha llamado a esos 12 entre sus discípulos para conformar ese grupo especial. ¿Y por qué esta es una reflexión importante? Porque vemos inmediatamente cómo ya están los escribas, los fariseos, los levitas en contra del Señor, en contra de Él. Esto no se va a producir con el paso del tiempo. El inicio de su misión va a ir acompañada inmediatamente del rechazo, de la aceptación de muchos, y por eso inmediatamente son tantos los que lo siguen. Y por eso el Evangelio nos ha mostrado esa multitud enorme y cómo Jesús se ha tenido que subir en una barca porque lo iban a aplastar. Todos aquellos que querían escucharlo, que querían estar a su alrededor, que querían tocarlo. Pero a la vez se nos muestra el rechazo. El rechazo que además se manifiesta de una manera tan absurda. Fíjate lo que sucede y cuál es el contexto del Evangelio que hemos leído. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús
era un poseído por Satanás, príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque por eso podía echar fuera a los demonios. Aquí hay varias cosas importantísimas. Primero se reconoce la existencia de demonios, no del demonio. Satanás como príncipe de los demonios. Es decir, ¿cuántos demonios existen? Muchísimos, no tenemos un número. Son muchos los ángeles que se rebelaron contra Dios y que tienen una cabeza. No porque estén organizados, no porque vivan en una comunión, no viven en comunión, viven en el perfecto individualismo, cerrados siempre en sí mismos, unidos solo por la conveniencia, nada más. Y Satanás es ese que incitó, ese que está a la cabeza, por eso le llaman príncipe de los demonios. Pero nos enfrentamos todavía a una reflexión mucho más profunda. ¿Qué es lo que están diciendo los escribas? Los escribas están diciendo una verdadera aberración y una verdadera locura. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo no tiene un sentido racional. Y a esto es a lo que apunta el Señor. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Inmediatamente vemos cómo se produce un error de lógica, un error racional. ¿Qué es lo que están diciendo? Que Satanás expulsa a Satanás. ¿No les parece que hay un problema en la formulación de lo que están diciendo? Y esta reflexión del Señor es preciosa para cada uno de nosotros, porque siempre tenemos que recordar que nuestra fe es una fe racional. Nosotros no podemos dar razones de nuestra fe con irracionalidades. No podemos conformarnos con, no, porque es así porque es así. No, yo tengo que ser capaz de dar razones de mi fe. Y esto nos lleva a enfrentarnos a la mentalidad del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, lamentablemente, lo que vamos a ver muchísimo es esto: las argumentaciones irracionales, las que no tienen sentido. Piensa, por ejemplo, cómo tenemos que estar escuchando que un presidente tenga que decretar, miren, en este país solo hay dos géneros, hombre y mujer. ¡Ah, qué descubrimiento! ¿Por qué? Porque estamos embullidos en una cantidad de razonamientos tan absurdos que niegan incluso la naturaleza. Y entonces tenemos que llegar a una deducción tan grande cuando era tan evidente, sí, existen hombre y mujer, punto. Fíjate en las argumentaciones que se dan en torno al aborto, donde se quiere establecer, no, es que si la semana tal, eso es una célula, son cánceres, son enfermedades, los embarazos. Bueno, nos enfrentamos a una mentalidad que no quiere reconocer ni siquiera lo más elemental del razonamiento. ¿Y qué es lo más elemental del razonamiento? Que la vida es un continuo, desde la concepción hasta la muerte. Que yo no puedo agarrar a una persona y decir, no, es que desde este momento sí es persona y desde este momento es un continuo. La vida es un continuo entre la concepción y la muerte de la persona. Cualquier intervención para acabar con ese continuo, ¿cómo se llama? Asesinato. Pero tenemos que escuchar tantos razonamientos absurdos. Y esto solo por mencionarte dos ejemplos chiquitos. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos continuamente atacados por razonamientos absurdos que se pueden presentar en una forma que parecen tan lógicos y que parecen tan racionales. Pero por eso es tan necesario que como hijos de Dios siempre tengamos la voluntad de razonar profundamente. Y para eso nos ayuda la reflexión de la palabra de Dios. Adentrarnos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace?
ejercitar nuestra mente para poder enfrentar esos razonamientos falsos del mundo, así como lo ha hecho Jesús de una manera tan clara. Y ha terminado diciéndoles, miren, a los hombres se les van a perdonar todos los pecados, todas las blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Llegar a decir que el Señor no expulsaba a los demonios por el poder de Dios es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es negar la bondad de las acciones de Dios y catalogarlas como si fueran malas, como si provinieran del mal. Es decir, que Dios es malo y perverso. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo puede estar manifestada de muchas maneras, de muchas maneras. Piensa, por ejemplo, en esa mentalidad contra la vida. No, es que los niños son una perdición para mí, son un daño, yo tengo que evitarlos. Bueno, significa que el Creador es un perverso que quiere arruinar la vida de aquellos que van a tener hijos. Una blasfemia profunda contra el Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.